Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana de nuestros diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. Estoy muy contenta de cómo me han ido acompañando en este proceso, cómo hemos ido aprendiendo, compartiendo, cómo es nuestra intención, aprender y compartir juntos. Y vamos a iniciar esta semana, bueno, primero saludando a todos los que se van uniendo y contarles que, bueno, hace un ratito hicimos una prueba con Carmen, así que espero que todo funcione. Ahí llegó Carmen, muy bien, gracias. Gracias a todos los que ya se están uniendo. Les decía que lo que nos convoca hoy día es un tema que ha de ocuparnos a todos. En las historias yo mencionaba, ¿cierto?, que tenemos estadísticas y datos de Chile, año 2019, que hablan que uno de cada 4 estudiantes ha sido víctima de acoso escolar por parte de alguno de sus compañeros, que uno de cada 5 ha sido víctima de bullying cibernético. Y además, hay otro dato que es todavía más duro, que el 37% de la población chilena ha tenido alguna vez alguna situación de acoso escolar. Entonces, estamos hablando de un problema, de una situación que es real. No es algo que le pasa a otros, es algo que nos pasa a nosotros, que te puede pasar a ti como me pasó a mí, ¿sí? Entonces, desde ahí es que tenemos que hacernos cargo de esto. Y quienes somos profesores, de alguna manera también tenemos que asumir cuál es nuestra responsabilidad y desde ahí, aun cuando en esta parte del mundo estamos en vacaciones de verano, ir pensando cómo podemos incorporar la prevención en torno al acoso en nuestras prácticas pedagógicas como parte de la formación humana, social de nuestros niños, niñas y jóvenes. Porque un ambiente violento en el contexto escolar vulnera los derechos de las niñas y los jóvenes en torno a vivir, crecer y desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Y sin duda eso tiene además un impacto en el aprendizaje escolar. Gracias, Adriana, por unirte. Gracias a todos quienes están. Estoy muy contenta que nos acompañen. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Carmen, que es presidenta de la organización Acoso Escolar de España, que además tiene un programa un plan de acción tutorial entre iguales, del que le vamos a estar preguntando también. Bienvenida, Carmen, gracias por estar aquí, gracias por aceptar compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Es un honor y es un placer para mí estar hoy con vosotros y agradezco muchísimo tu invitación y también agradezco a todas las personas que en este momento van a compartir este encuentro entre amigas, ¿no? Sin duda, porque eso es esto, es un espacio de diálogo, de conversación, abierto al que invitamos a que todos se vayan sumando, que si van teniendo consultas que las vayan escribiendo en el chat y que aprovechen de darle al avioncito que tienen ahí abajo en su celular para que otras personas también puedan unirse. ¿Sí? Porque este es un tema que nos ocupa a todos o nos tiene que ocupar a todos y que debemos elegir ocuparnos como parte de nuestra responsabilidad. Carmen, para ya empezar a entrar un poco en el tema y contextualizar esto, ¿qué es acoso escolar? ¿De qué se trata esto? Como para poner la base, digo yo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar la definición, una definición muy sencilla, muy fácil. Es un maltrato entre iguales, repetido, reiterado en el tiempo, con intención de hacer daño por una parte y con indefensión por la otra. Es decir, hay un abuso de poder por parte de quien acosa y hay un desequilibrio de fuerzas.
Entonces, alguien, yo ya me adelanto a posibles preguntas, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, pero ¿hay intención de hacer daño realmente? La hay. Puede que la primera vez no, porque es verdad que hay distintos perfiles de acosadores. Entonces, a lo mejor hay alguien que empieza sin voluntad de hacer daño, pero lo que es cierto es que después de 2, 3, 4 veces ya se da cuenta de que hace daño. Por tanto, no puede ignorarlo, no puede decir, ah, yo no sabía que hacía daño. Lo que sí que es cierto es que no saben cuánto daño hacen. No saben que la víctima puede quedar muy tocada, muy dañada, no solamente en ese periodo, sino incluso en su vida adulta. Y por otra parte, con respecto a esa indefensión que sufre la víctima, hay gente que piensa, sobre todo alumnos, ¿no? Yo tengo alumnos míos que cuando les dices esto dicen, bueno, pues oye, que se defienda, pues si es tonto, pues que se defienda, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ¿tú crees que una persona que tiene la pierna partida, el hueso partido, y tiene la pierna enyesada, puede correr? No puede correr, claro. Entonces es lo mismo que tú le pidas a una persona que no tiene esa capacidad inicialmente de defenderse, le pidas que se defienda. Lo han escogido precisamente porque ya han evaluado todo eso, ya han visto que muy probablemente no se va a defender. Entonces, tenemos que saber, los niños han de saber, nuestros alumnos han de saber que de la misma manera que no somos iguales físicamente, tampoco somos iguales a nivel psicológico, moral, cada uno tiene su capacidad de resiliencia, ¿verdad? Cada uno sabe cómo y cuánto le duele lo que le hacen. Y es verdad que hay chicos que a lo mejor no les importa si les llaman tontos, si les llaman feo, pero hay otros a los que eso puede dañar profundamente, sobre todo, como decíamos, Verónica, porque hay reiteración. Entonces, el daño es proporcional a la duración del maltrato y a la intensidad de ese maltrato. No es lo mismo un maltrato de baja intensidad que un maltrato de alta intensidad. No es lo mismo sufrirlo 3 meses que sufrirlo 3 años, que sufrirlo durante toda la escolaridad, como por desgracia hay casos. Sin duda. Carmen, yo daba algunos datos de estadísticas en Chile, que decía 1 de cada 4 sufre acoso escolar, 1 de cada 5 acoso cibernético, el 37% de la población chilena ha tenido algún evento de acoso escolar. Esos son más o menos datos que se repiten en otros países, en el conocimiento que tú tienes respecto de qué pasa en otros países, y me gustaría preguntarte si crees o sabes si esto ha ido en aumento, si es más que antes, o ha ido cambiando, o es que ahora nos damos cuenta. ¿Qué nos puedes contar por ahí? Pues mira, Verónica, las dos preguntas que tú planteas están interrelacionadas. Verás, por un lado, tenemos un problema y es la falta de transparencia, la falta de estadísticas fiables, y creo que esto es común a todos los países, por lo que yo sé. Si nos referimos a España, pero como digo que no debe de variar mucho, los últimos estudios que se hicieron en profundidad, estudios amplios de toda la geografía o casi toda la geografía española, porque no fue toda, son del año 2006 o 2007. ¿Alguien piensa realmente que en todos estos años no se ha podido hacer un estudio a fondo? Si se hacen estudios de cualquier cosa, ¿por qué no se hacen estudios fiables en profundidad sobre el tema del acoso escolar que afecta a tantos niños? Ahora abro paréntesis. En España decimos 1 de cada 4, 1 de cada 5, y ahora enlazo con la segunda parte de tu pregunta. Es muy probable que debido al tema de las redes sociales, ciberacoso, etcétera, pues
este acoso escolar, este bullying, haya ido aumentando, por desgracia. Pero lo que te digo, ¿tenemos datos? No los tenemos. Aquí en España hay alguna región, alguna comunidad autónoma que va sacando estudios de cuando en cuando. El último de ellos creo que es del País Vasco de 2016, o sea que ya estamos en que hace 4 o 5 años. Entonces es la única que va dando un poquito la referencia de cómo está el tema. Pero lo que nosotros pedimos desde NACE, y seguro que tú también y cualquiera con 2 dedos de frente pediría, es que alguien nos dé las cifras, que hoy en día hay cifras de todo, prácticamente de todo, porque todo se cuantifica, se mide, se pesa. ¿Y qué pasa con el acoso escolar? Es que no pesa nada el sufrimiento de los niños y de las familias y de algunos, querría decir muchos, pero bueno, de algunos docentes, porque lo pasamos mal frente al maltrato. Entonces, es urgente, urgente que tengamos estadísticas, cifras, transparencia. Pero aquí nosotros en NACE siempre decimos lo mismo. Fíjate, hay un gran paralelismo entre el maltrato a la mujer, por ejemplo, y el maltrato a la infancia y todos los maltratos. Pero hay una diferencia fundamental que explica, tal vez, por qué no tenemos cifras. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que el maltrato a la mujer se produce en casa, se produce en el ámbito doméstico, en un ámbito privado. Pero el maltrato a la infancia se produce en casa de la administración. Y ese es un hecho diferencial que hay que tener muy en cuenta, porque claro, vamos a suponer, ¿verdad?, que haya interés en que no sepamos que en casa de la administración se está maltratando a los niños. Entonces aquí esto lo enlazo, si nos escucha un papá, una mamá, pues vamos a hacerle la siguiente reflexión. Si cualquier padre maltrata a su hijo, muy probablemente eso se va a denunciar, se va a poner en conocimiento de quien corresponda. Aquí en España sería servicios sociales, en fin, interviene incluso la justicia y te retiran al menor, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por qué no sucede lo mismo y no somos tan diligentes cuando se trata de un maltrato en el colegio? ¿Por qué no se investiga, no se interviene inmediatamente y no se llama al orden a quien está permitiendo el maltrato a esa criatura? Para reflexionar, ¿no? Sin duda. Carmen, alguien más arriba puso, profe, a mí me maltrataron. Y eso nos da pistas también en relación a que, bueno, hay casos reales. Esto no es cosa que leemos en los libros, sino que son casos con rostro humano, que podemos identificar a personas. Y yo imagino que tú puedes identificar y tienes en tu cabeza muchas historias y en el corazón también muchas historias. Yo también. ¿Han podido identificar algún perfil más o menos de los niños o niñas jóvenes que son potenciales víctimas y también algún perfil del potencial acosador? ¿Hay algún estudio por ahí? Bueno, mira, yo te diría que cualquier persona, partamos de esta base, cualquier persona puede ser víctima de acoso escolar. Pero sí que es cierto que hay unos colectivos más proclives a sufrirlo por sus propias características. Estamos hablando de los niños de altas capacidades. En este caso, porque son brillantes y despiertan la envidia y los celos de los demás, porque quien acosa, acosa desde la mediocridad.
Entonces, los niños de altas capacidades, los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, los niños con Asperger, que llegan a un 96% según la estadística. En los otros casos estamos sobre el 60% en los niños con autismo y 1 de cada 2 de los de altas capacidades. Entonces, está claro que esos son más proclives a sufrir acoso escolar o bullying. Pero como digo, nadie está exento y nadie está libre. En cuanto a los perfiles, pues, por ejemplo, los agresores, hay algo que es bastante común. También hay varios perfiles de agresores, ¿eh? Hay desde el que empieza en plan de broma y así se le va la mano, hasta aquel que tiene rasgos psicopáticos, porque también los hay. Pero suele ser cierto que son niños a los que no se les han puesto límites. Son niños que se han salido con la suya, son niños prepotentes, son niños chantajistas, son niños acostumbrados a salirse siempre con la suya, que de pequeños les decías, recoge tus juguetes, y decían que no, y no los recogían, que se me va el móvil, y de mayores les dices, pues a las 10 en casa, y llegan a la hora que quieren. Y si les riñes, pues son capaces de montarte un lío. O bien, pues conocen otras tácticas que son tocarle la barbita a la mamá. Ay, bueno, mira, es que me ha pasado esto. No me riñas, mira, ha sido sin querer. Están, en definitiva, acostumbrados a salirse con la suya y a que no les pongan límites y a que les rían las gracias. Pero fíjate, Verónica, el problema del acoso escolar no es solamente el sufrimiento de la víctima. Claro que tenemos que actuar en primer lugar por la víctima, pero también es verdad que tenemos que actuar para que el victimario no se instale en ese papel de maltratador, porque puede seguirlo repitiendo per in eternum, el día de mañana con sus hijos, con sus vecinos, con sus trabajadores o con cualquiera. Y también quiero decir que no hay que ir contra el maltratador, hay que ir contra lo que hace, porque detrás de un maltratador puede haber alguien maltratado. Es decir, yo, antes tú te referías a mi experiencia y sí, realmente yo he tenido casos sangrantes y te das cuenta de que detrás de ese maltratador o maltratadora, pues hay alguien que sufre mucho. Pero eso, por desgracia, no lo detecta la escuela, porque en la escuela estamos muy acostumbrados a dar currículum, materia, a ver que no he llegado a la lección 8 y estamos a mitad de curso, etcétera, etcétera. Y nos perdemos lo fundamental, que es educar, pues eso, en esa educación emocional, en esa educación crítica, en esa educación en valores, incluso espiritual laica estoy diciendo, porque no me meto en cuestiones, digamos, de fe, ¿no? Pero espirituales, pues eso, ser capaz, como yo digo, de emocionarte ante una flor o ante una puesta de sol. Y entonces todo eso hace que ahí se vaya produciendo ese sedimento. ¿Por qué? Porque estamos dando más importancia a la competición que a la colaboración. Y claro, sí que es verdad que a los niños hay que ponerles límites. Una cosa no está reñida con la otra. Pero como yo digo, hay que mirarles a los ojos y al corazón. Sin duda. Y hay que saber si podemos ayudarles. Eso, creo yo, que es realmente un educador, alguien que se preocupa por ellos. Se preocupa también en ponerles los límites, que además ellos los van a aceptar más fácilmente si saben que vienen desde el cariño, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí vamos. Entonces, ese acosador necesita también ese afecto y decirle, chico, no es nada contigo,
que yo a ti te doy un abrazo si hace falta. Bueno, ahora no porque estamos con el bicho. Pero yo te doy un abrazo, pero no te voy a consentir que hagas esto, porque haces daño a los demás, te haces daño a ti mismo, no resuelves, si es que llevas, como muchas veces pasa, ese dolor por dentro, no lo vas a resolver maltratando a otro y haciendo que a otro también le duela. Y luego no quiero olvidar decir que también hay que actuar por los testigos. O sea, hay que actuar por la víctima, hay que actuar por el acosador, pero también hay que ponerse en marcha, porque si no, esos testigos, mudos testigos, colaboradores necesarios, cómplices, se acostumbran a permanecer impasibles. Me da lo mismo, como no va conmigo, claro, pero es que cualquier día puede ir contigo. ¿Y entonces qué pasará? O puede ir con tu hermanita. ¿Y qué te parecerá? Así que creo que hay que actuar en el minuto 1 y en esas 3 líneas de proteger a la víctima, eso es el número 1, frenar al acosador y posicionar a los testigos al lado de la víctima, para que no se acostumbren a ser el día de mañana ciudadanos que lo mismo les da 8 que 80. Uy, me parece tremendamente importante lo que estás diciendo, Carmen, porque, bueno, la escuela es como el laboratorio de la sociedad, en el fondo, que estamos formando, y desde ahí todo lo que signifique educar desde el amor, con respeto, hacia la solidaridad, a la acogida de la diversidad como un valor, a la inclusión, en el fondo. Entonces, como pensar en la víctima, en el acosador y en los testigos, me parece que es fundamental, particularmente porque en todos ellos se van gestando efectos, consecuencias, que no siempre son inmediatas, sino que también las podemos ver en el tiempo. Pero además de eso, perdón, eh, imagino yo que hay efectos no solo en estos pocos involucrados aparentemente, sino en la comunidad escolar entera. O sea, también hay efectos y consecuencias en los profesores, en el equipo de gestión, en cómo se posiciona, en la cultura escolar. ¿Hay algo de eso? O sea, el efecto es mucho más allá que el victimario y la víctima. ¿Hay efectos colaterales que puedan Claro, impactar a otras personas? por supuesto, es que en cualquier tipo de maltrato es la onda expansiva va a llegar más lejos. A ver, está claro que los testigos que no están de acuerdo con lo que pasa, aunque no se atrevan a denunciarlo, sufren. Sufre la víctima, sufre la familia de la víctima. La familia del acosador depende. El grave problema es que no suele haber conciencia suficiente para decir, es mi hijo, pero no puedo aceptar que esté haciendo algo así. Entonces, fíjate, Verónica, aquí voy a abrir un paréntesis, porque uno de los graves problemas que tenemos los profesores cuando llamamos a la familia del presunto agresor o agresora es que te dicen, mi hijo no. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está la prueba? Y ya te han hundido en la miseria. Es que ya no tienes la prueba porque es muy difícil obtenerla, sobre todo si no has sido formado. No puedes decir quién ha dicho eso porque no vas a delatar, suponiendo que alguien te lo haya contado. Entonces, ¿qué pasa? Yo también quiero romper una lanza por los profesores porque pertenezco al colectivo y sé que lo tenemos muy difícil. Eso no quiere decir, vaya por delante, que no tengamos que actuar. Actuar hay que actuar. Pero muchas veces te ves muy limitado porque sabes que cuando llames a esa familia te van a decir esas 3 cosas y te vas a quedar sin argumentos. También es verdad que cuando citas a esa familia deberíamos saber hacerlo y muchas veces eso tampoco se le enseña a los profesores, es decir, no te sientes frente a ellos para decirles tu hijo es un agresor, mejor o peor dicho,
Agradéceles primero que vengan, diles qué bien, qué contenta estoy de veros. Mira, juntos vamos a solucionar un problemilla que tenemos. Tu chaval es buen chico, pero... Y es ya una manera muy diferente de entrar, porque si lo hacemos así, seguramente esos padres no van a pensar, Dios mío, yo no puedo haber fallado, que en el fondo es lo que piensan. ¿Me están diciendo que yo he fallado como madre? ¿O que yo he fallado como padre? ¿Que mi hijo es un agresor? Entonces, tú me preguntabas por los efectos colaterales. Bien, ¿hay efectos colaterales? También, claro que sí, en los profesores, porque ese caso, si tenemos suerte, cuidado, de que salga a la luz y se pueda plantear, pues nos va a plantear problemas a todos. Esa es otra de las razones por las cuales se prefiere dejar el asunto debajo de la alfombra. Va a implicar a la dirección, porque la dirección tendría que tomar medidas. Y no decir, oye, es que tenemos muchos chicos aquí, tenemos 400 y pico, tenemos 600. Hombre, es que son cosas de niños. Es que son chiquilladas, no podemos estar a cada paso interviniendo. Eso demuestra un profundo desconocimiento del problema. No quiero decir falta de sensibilidad, porque quiero pensar que se hace por desconocimiento y no por mala fe. Pero de todo hay en la viña del Señor, porque después de 25 años, pues ya hemos visto muchas cosas y hay que decirlas. Porque no se puede ser corporativista cuando hay un menor que está sufriendo maltrato. Y eso es así. Entonces, fíjate esa onda expansiva, pues ¿a dónde puede llegar? Y llega la inspección, que la inspección, para vergüenza, no inspecciona. La inspección no va a ningún centro a decir, a ver, venga, voy a preguntar, voy a intervenir. No, la inspección descuelga el teléfono y dice, director o directora del centro tal, tengo este caso. Y entonces le dicen, ¿qué? Esta madre es una histérica, esta madre es una sobreprotectora y este niño tiene problemas para relacionarse, es que el niño es raro, es que la niña no tiene habilidades sociales. O sea, poco menos que lo que te dicen es que la culpa es del niño y la mamá, suele ser la mamá la que no está bien. La mamá es una histérica, es una paranoica que se ha empeñado en que su hijo es perseguido y maltratado cuando ese niño está perfectamente. Fíjate, la onda expansiva. Carmen, todo lo que dices, y aquí, como estamos entre amigos, todo lo que dices me impacta muy fuertemente en lo emocional. Yo te comentaba en algún momento, yo tuve una situación de acoso con mi hijo que afortunadamente fue bien manejado por el colegio y finalmente salimos de aquello, pero en el inicio fue tremendamente duro, o sea, y lo digo en primera persona y lo comparto aquí porque yo antes decía, esto nos pasa a nosotros, o sea, no les pasa a otros. Y yo que trabajo en este tema, cuando mi hijo me dijo, en el colegio me pegan, casi me morí, o sea, le pasó a mi hijo. Y luego, el hablarlo, todo lo que tú dices, ay, pero que le pones color, es que tu hijo es muy tímido, es que es inseguro, es que tú no lo has hecho fuerte, es que no sé qué. Entonces, para empezar, me empiezo a sentir culpable. Yo, mamá, lo he hecho pésimo con mi hijo porque no le he dado herramientas para. Y luego empiezo a pensar, a empatizar con la mamá de los acosadores en el fondo, y digo, pero si a ellos los conozco hace 5 o 6 años, conozco a ese niñito de toda la vida, empiezo a sentir pena por ellos también, entonces como que no quiero agrandar la cosa, no quiero hacer problemas, entonces se produce así como, y lo digo porque yo trabajo en este tema, yo enseño este tema, y de repente te ves así como envuelta en una situación que la emoción te atrapa la emoción, porque por una parte está tu hijo, tú sabes que no es algo que esté bien, que además tienes que protegerlo, que además que si no hablas ahora, porque otra alternativa que hacen muchos papás es, bueno, en este colegio le está pasando esto, lo saco del colegio y me lo llevo a otro colegio, pero ¿quién me dice a mí que eso no le va a volver a pasar en otro colegio? ¿Por qué no solucionamos? Entonces en el fondo también hay que ser súper valiente
abrir la puerta, decir, esto está pasando, bancarse todo lo que significa en el fondo la crítica de otros papás, el inicio de cuando en el colegio tampoco te creen, aun cuando yo debo decir que la profesora jefe de mi hijo fue la primera que me dijo, abramos protocolo de, o sea, al principio, desde el inicio, digamos, y tuve buen apoyo, pero es un proceso extremadamente duro, doloroso, por más que uno tenga los recursos o aparentemente tenga los recursos para manejarlo, es algo que emocionalmente impacta mucho y por eso es que yo creo que es tan necesario un espacio como este que nos permita conversar, abrir el diálogo, que ojalá las personas después de ver este directo y los que lo vean en diferido conversen en la casa, de pronto esas cosas que parecen casi como bromas, cuando al niño le dan vuelta el estuche encima de la mesa, cuando le quitan la colación, a ver, pero eso fue una vez, fue dos, fue tres, fue cinco, y de repente te empiezas a dar cuenta que es más habitual de lo que ocurre, y lo que pasa es que estamos acostumbrados a normalizar situaciones, y a decir, ay, déjenlo, si tiene, ya va a madurar, o no sé, mételo a tal cosa para que se haga más fuerte. Es cierto que tenemos que dotar a nuestros niños y niñas desde el rol en el que estemos, o como profesor o como padre, de herramientas que les permitan ser socialmente adecuados y qué sé yo. Pero este es un tema del que tenemos que conversar. Y ahí, Carmen, me gustaría como enlazar, porque alguien también lo preguntaba en el chat, ¿qué podemos hacer los papás en el fondo? ¿Cuál es el rol de las familias frente a esta situación, de manera preventiva, como padres de un niño acosador o como padres de un niño víctima? ¿Cuál es el rol de la familia en este tema? Bueno, me permites, es que has dicho cosas tan interesantes que me gustaría que aunque fuera como una pincelada, Claro. pues comentarlas. Tú hablabas de uno de los tópicos que es, bueno, pues así se hace fuerte, es que ya le va bien para la vida, porque claro, la vida es dura, pero bueno, ¿quién es, permíteme la expresión, el psicópata que se atreve a decir que para que un niño madure correctamente necesita un maltrato cada X tiempo? Una dosis de maltrato. Eso es una auténtica barbaridad. Y si lo dice un educador, un pedagogo, pues más grave todavía, porque demuestra que no sabe lo que está diciendo. Has hablado de cuando se tiene que ir del colegio y de que le puede volver a pasar. Lo sabemos, porque hay que trabajar en varias líneas. Está claro que a la víctima hay que empoderarla también, hay que enseñarle, hay que darle habilidades sociales si no las tiene, pero que no nos confundamos, que muchas veces no es que no las tenga, es que se las han quitado, porque a lo mejor no tenía la autoestima baja, a lo mejor no era una niña insegura ni miedosa ni nada de eso, pero a fuerza de maltratarla, pues está claro que se esconde en un rincón. Y cuando alguien pasa por allí, algún enterado, como decimos aquí, dice, uy, qué rara es esta niña, mira, es que se queda en un rincón y no se relaciona con nadie. Claro, no tienes ni idea de lo que la niña ha pasado ni de por qué se queda en el rincón y la estás victimizando doblemente. Lo mismo que cuando se dice pues que se vaya la víctima no se tendría que ir nunca, jamás, tú lo sabes, del colegio, de la escuela, pero acaban yéndose. Fíjate, acaban pensando, a mí me maltrataban y al final me tengo que ir yo del colegio. También piensan, y les duele mucho, abro paréntesis, en la asociación los atiendo yo a los niños y adolescentes de entrada, ¿no? Antes de derivarlos. Y una de las cosas que me dicen es lo mucho que les duele saber que el miércoles a las 10 va a venir la psicóloga del centro a llevarse a la criatura para trabajar con él. Y entonces, ¿qué pasa? Que los demás se ríen porque saben que se lo llevan a él, pero que en realidad lo que está pasando es que él está mal porque ellos lo maltratan. Entonces, eso es revictimizar, porque el que necesita realmente un psicólogo es aquel que maltrata. Digo, no vamos a satanizarlo, no lo vamos a crucificar, pero no estás bien. ¿Por qué necesitas maltratar para sentirte bien? Ese sí que necesita algún tipo de atención, la que sea, también dependerá del perfil.
Luego, has comentado, o me ha venido a la cabeza de pasada, algo que el otro día sí que dijimos, ¿no? Lo de la escalera. Entonces, la escalera. Vamos a actuar en el primer peldaño, en el minuto 1. Porque en las escuelas muchas veces hablamos de si es un conflicto o es un caso de acoso. Entonces, nosotros decimos, mira, mejor intervienes cuando es un conflicto para que no se te convierta en un caso de acoso y así no vamos a tener que estar jugando con las palabras y la semántica a ver si estamos en un caso de conflicto o en un caso de acoso escolar. Actúa en el primer peldaño para que no se suban más, porque cada peldaño que se sube es un aumento de maltrato y eso no se puede consentir. Nosotros también hablamos del túnel, el túnel en el que se meten estos niños cuando nadie interviene en el minuto 1, cuando se produce el incidente crítico, la primera vez que le roban el bocadillo, por ejemplo. Entonces, si nadie interviene, es obvio que eso se va a repetir y esa niña, por ejemplo, cada vez se va a ir adentrando más en el túnel, no porque ella quiera, sino porque la meten en el túnel del acoso escolar. Pero entonces ellos lo que dicen es que en ese túnel no hay luz, que todos los túneles tienen luz, pero que ese no tiene luz al final. Y entonces, en ese transitar, en ese viaje por ese túnel, pues resulta que empezamos a tener ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobia escolar, que muchas veces degenera, como sabemos, en fobia social, autolisis, se dañan, se cortan, se hacen daño, y ideación suicida, mucho más frecuente de lo que nadie pueda pensar. Y no es que nosotros queramos en NACE exagerar, que no, que nuestra visión es que esto se arregla, que tiene solución, por supuesto que sí, pero que hay que mirarle de frente al acoso escolar, hay que ponerle nombre, hay que definirlo, hay que decir, estás aquí, te reconozco, porque si no te reconozco no voy a solucionar este problema. ¿Me explico? Entonces, vamos a lo que tú me preguntabas. Bueno, antes has dicho también algo del protocolo. Es que son tantas cosas y tan interesantes. Claro, el protocolo, por lo que yo deduzco, en Chile, como en otros países, como en España, es lo mismo. Un procedimiento que es lo que equivaldría en la instancia judicial a la etapa de investigación, digamos, ¿no? Bien, vale. Pues entonces, ¿qué pasa? Que ahí investigan, suponiendo que investiguen. ¿Cómo investigan? No saben investigar y no quieren, salvo honrosas excepciones, que yo no quiero hacer enmiendas a la totalidad. Seguro que hay centros que lo hacen muy bien, profesores que lo hacen muy bien y familias que lo hacen muy bien y compañeritos, pero estamos hablando de lo que vemos demasiadas veces, con demasiada frecuencia. Entonces ese protocolo no sirve, Verónica, tú sabes. ¿Por qué? Porque negro sobre blanco todo está bien, muy bien escrito, pero cuando lo vas a aplicar, nadie puede ser juez y parte. Porque si somos juez y parte, no somos imparciales. Eso no es un procedimiento democrático ni limpio. Entonces, aquí hemos visto muchas cosas, hemos visto protocolos sesgados, mal orientados intencionadamente. Sabemos de profesores expedientados, castigados por decir este protocolo se está manipulando. Esta niña es de mi tutoría, de mi curso, de mi salón y sí sufre acoso escolar. Profesor expedientado por denunciarlo. Esto es un caso real aquí en España. Entonces, se necesita intervención externa para que alguien vea cómo realmente se está llevando a cabo eso y si saben o no saben interrogar. Porque si te conformas con lo primero que te dicen, pues está claro que el acosador no va a confesar que cada día maltrata a su amiguita María, ¿eh? Y está claro que los testigos que están amenazados y que además existe
no sé si en Chile se dice igual, aquí se dice chivato, la ley del chivato, es decir, aquel que dice, mira, este está haciendo tal cosa, es como en la cárcel. Por lo tanto, no quieren decir lo que ellos ven. Si nos preguntan a los profesores, como es verdad, la mayoría de las veces no lo vemos o no lo sabemos identificar porque no son tan tontos de maltratar a cara del profesor, pues la mayoría de las veces eso se salda con un no era acoso escolar, no era bullying. Bueno, entonces tú me dices el rol de las familias. Hemos llegado, al rol de las familias. Perfecto. Bueno, Muy bien. perdona si a lo mejor me No, extiendo, pero... fantástico. Sí, aquí ya dijimos que esta es una conversación y vamos abriendo temas que Claro, son es que tú has absolutamente dicho cosas... relevantes, por Has dicho supuesto. cosas muy interesantes que claro, cada vez me hacían venir a la memoria otras cosas, ¿no? Entonces, las familias, ¿qué tienen que hacer? Pues hombre, necesitan información, un poquito de formación. Por ejemplo, nosotros, pues, ¿qué hacemos? Vamos, cuando nos llaman las asociaciones de familias, de padres y tal, vamos a explicarles cómo detectar, por ejemplo, un caso de acoso escolar o cómo intervenir, qué han de hacer ellos como familias para saber qué está pasando y una vez que sabes qué está pasando con tu hija, por ejemplo, saber cómo tienes que intervenir y cómo tienes que abordar ese tema. Porque, por ejemplo, tú antes comentabas cómo afecta esto emocionalmente. Pues cómo no va a afectar a una madre, a un padre emocionalmente, le tiene que afectar muchísimo. Pero fíjate, una de las cosas que nosotros pedimos a las familias es que no pierdan la calma, que no pierdan los nervios, porque en muchas escuelas esa es la manera de desacreditarlos, sobre todo a la madre. Cuando la madre ya no puede más porque le están diciendo, hombre, es culpa de tu hijo, un poco más o menos, y tú eres poco más o menos que una histérica, pues claro que al final no se lo dicen así, obviamente, pero ya saben cómo. Entonces, esa madre va a saltar, pero por si acaso alguien nos escucha, lo mejor que se puede hacer es mantener la calma, pero eso no quiere decir no ser contundente. Hay que mantener la serenidad, pero al mismo tiempo actuar con seguridad y con contundencia, diciendo, estoy pidiendo la protección que la escuela debe a cualquier niño que permanezca a su cargo. Entonces eso es lo que se llama responsabilidad civil. La escuela tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal. O sea, no puede permanecer impasible, igual que hemos dicho antes que la familia tampoco, a la familia no se le va a permitir, en teoría, que maltrate a un menor, pues en la escuela eso tampoco se debe permitir y en cambio se está permitiendo. Así que las familias tienen que tener esa información, esa formación y, por favor, también sentido común, un poco de objetividad para que cuando te digan, porque claro, siempre hablamos de la familia de la víctima, pero ¿qué pasa con la familia del acosador? Cuando damos charlas, pues yo siempre digo, aquí entre los papás que estáis aquí, seguro que alguno podría ser papá o mamá de un acosador, o es que no tienen papá y mamá, o es que solamente las víctimas tienen papá y mamá, porque todo el mundo está muy preocupado. Hoy si mi hijo, y si se lo hacen, y si lo hace, ¿te preocupa o ya te preocupa menos? Ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos también como padres, y por mucho que nos duela, y por lo mucho que queremos a nuestro hijo, saber que tenemos la obligación moral de actuar. Sin duda, y ahí hay una responsabilidad y también desde lo que nosotros podemos hacer y por eso estos espacios divulgativos en el fondo son necesarios y tenemos que seguir poniendo el tema sobre la mesa. Ahora, Carmen, en la sala de clases, ¿qué hacemos o cómo evitamos la violencia en la sala de clases? Que ahí, in situ, ¿cuáles son las sugerencias que tú nos podrías dar en torno a eso? Y no sé si ahí encaja o lo mencionas después, ese plan de tutorías entre iguales con el que trabajas. Mira, vamos a ver.
Lo primero, prevenir la violencia es algo que se tiene que hacer desde infantil, desde que son chiquititos, porque si no, se instalan en un modo de hacer y lo perpetúan cuando son mayores. Es decir, que cuando sucede algo entre niñitos muy, muy chiquitos, hay que parar esa clase, hay que, a la medida, naturalmente, de que esos niños puedan entender, porque si son chiquititos, pues se les puede hacer entender de una manera o sentir más que entender, porque muchas veces es más importante el corazón que el cerebro, ¿no? Y después, ya en primaria, ser, a mi juicio, muy serios con el tema del maltrato. Tú hablabas también, me ha encantado, de la normalización del maltrato. Pues justamente eso es lo que no se puede permitir en un aula ni en un centro escolar. Cuando yo voy por los pasillos de mi centro y oigo un insulto, me paro en seco y llamo al orden a la persona a la que he oído insultar a un compañero y le digo: la próxima vez te voy a castigar. Me da igual si eres de mi clase como si no lo eres, si nos conocemos como si no te he tenido nunca. Pero esa es la responsabilidad, creo yo, de un educador. Pero está claro que hay que hacerlo desde pequeños y progresivamente, porque si no, manejamos solamente, digamos, el coste, ¿no? El castigo. Y no es eso, hay que prevenir. Y hay que enseñarles por qué no, por qué eso daña y que no es necesario relacionarse de esa manera. Sobre todo la violencia verbal está muy extendida. Es una de las más extendidas. Y es muy difícil atajar eso en secundaria cuando ya tienen pues 13, 14, 15 años. Es prácticamente imposible. Entonces, hay que ir desde abajo. En primaria también yo tengo algunos niños que me dicen, yo estoy en secundaria, pero me dicen: mira, en mi cole al que insulta le ponen un parte. Es decir, le hacen una amonestación escrita, ¿no? Entonces, bueno, manejemos las dos cosas, el palo y la zanahoria. O sea, somos más partidarios, naturalmente, de premiar aquello que es positivo y de prevenir desde pequeñitos, pero eso no excluye que en un momento determinado también se penalicen conductas que van contra la convivencia y que hacen mucho daño. De alguna manera hay que atajarlo. Entonces, respecto al programa Tutoría entre Iguales, bueno, pues es un programa creado por Andrés González Bellido. Él es psicólogo, profesor, bueno, es amigo personal también, y desde, ay, que se me va el móvil, desde NACE colaboramos con el programa de prevención. Y la tutoría entre iguales es muy fácil de entender. Es un sistema de hermano mayor asociado a hermano pequeño. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, los niños, si hablamos de secundaria, los niños de 12 años tienen un hermano mayor, un referente, en dos clases superiores, es decir, en los niños de 14. No hablo de cursos porque no sé la equivalencia en Chile, ¿de acuerdo? 12 y 14 años, primero de secundaria, tercero de secundaria aquí en España. Entonces, esos niños de tercero han sido formados para saber cómo deben intervenir cuando se produce, lo que yo decía, el incidente crítico, la primera vez que hay un maltrato. Saben cómo tienen que ir a hablar con el agresor para frenar eso. Entonces, cada niño de 12 años tiene un referente de 14. ¿Estamos? Si hay una agresión, el agredido va a buscar a su referente y le dice: mira, me ha robado el bocadillo. Entonces, ese de 14 va a buscar al agresor, o bien, si la cosa es más grave, va a buscar al que es hermano mayor del agresor, y los dos van a buscar al agresor y los dos le dicen: por aquí no.
Yo lo cuento ahora muy, muy resumido. En realidad es un programa muy bien pensado, Interesante. muy, sí, o sea, muy bien estructurado. Es el único programa que sepamos que tiene evidencias científicas, que ha sido analizado y evaluado científicamente por 2 universidades. Y además es que a la vista están los resultados. O sea que en esos centros no solo se termina en el 96-98% de los centros con el acoso escolar, sino que además se minimizan otras violencias colaterales. Por ejemplo, no dañan el mobiliario, no escriben en las paredes. Así que tiene efectos, decimos nosotros, colaterales. Y es muy fácil de implementar, no supone demasiado esfuerzo para el profesorado, porque eso también es muy importante. Que los profesores también tenemos, nos cae mucho encima, tenemos mucho. Entonces, si me piden que haga algo que me causa mucho, que me produce mucho esfuerzo, pues no lo voy a hacer, pero si me lo dan prácticamente hecho y es fácil de implementar, sí. Y en este caso es fácil porque los responsables directos son los propios niños, son ellos los que saben que son capaces de frenar el bullying y lo hacen, ¿sabes? Por esa razón funciona, porque esos niños están empoderados y además les hace mucha ilusión saber que se cuenta con ellos, porque en los centros escolares casi nunca les damos la oportunidad de hacer cosas bien hechas. O sea, ellos tienen muchas oportunidades de fracasar por lo que sea, porque no se han estudiado el examen, han llegado tarde, han perdido el material, no han hecho los deberes. Sí, pero en cambio, con el programa TEI, Tutoría entre Iguales, todos brillan, porque todos son capaces de cuidar de otro, o prácticamente todos. Y eso es bien interesante, Carmen, porque además los estudiantes están y ocupan espacios en los cuales a veces los profesores no están. El Claro. patio, el baño, el gimnasio, y los lugares de convivencia más amplios, digamos. Entonces, por ahí es mucho más fácil si el niño tiene un referente par que puede ir y acompañarlo y por ahí hacerlo sentir también más seguro. Y eso es bien importante, como hacerse Claro. consciente de esos otros espacios que en el fondo esto puede pasar en cualquier lugar y eventualmente en la sala de clases podemos tener más o menos controlada la cosa, pero ¿qué pasa en esos otros espacios, particularmente el patio, el recreo? Yo creo que es un tema que hay que Claro, abordar, que no se puede dejar claro. pasar. Pues fíjate, Verónica, que si recordamos la definición que hemos dado antes, maltrato entre iguales, reiterado, repetido, ya hemos acabado con la reiteración porque actuamos en el minuto 1, acabamos con la indefensión y con la humillación, Sí. porque al actuar se acaba la indefensión y se acaba las ganas de hacer daño y la humillación por la otra parte. Luego rompemos los roles. Esa es la cosa, que al que es un poco malito le demos la oportunidad de hacer algo positivo, de hacer algo bueno. O sea, a los que destacan un poquito porque a lo mejor les gusta eso, cuando se convierten en esos hermanos mayores, tienen la oportunidad de quitarse la etiqueta, de quitarse el cliché de malote, de maltratador y hacer algo en beneficio de la comunidad. Es decir, todo esto se basa también en modelos positivos. Todos Sin duda. necesitamos tener modelos positivos en los cuales mirarnos y repetir esa manera de hacer en positivo y no en negativo. Entonces ahora, ¿cuál es el problema del acoso escolar o uno de los problemas? Que el líder negativo tiene prestigio y te puede manipular a toda una clase y puede someter a toda una clase y coaccionar a toda una clase, porque hay casos así. Entonces Carmen, ese es el... eh, hemos visto cómo esto impacta, bueno, a la víctima, al agresor, a los testigos, a la comunidad escolar entera. Entonces, la pregunta del millón.
¿Qué pasa si sabiendo todo esto, haciéndonos conscientes de todo esto, no hacemos nada? ¿Qué pasa si nos quedamos, miren, qué triste la vida de esta gente? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Todos nosotros, porque esto no es, insisto, yo siento que no es un tema ni de víctima, ni de victimario, ni del equipo de gestión escolar, es un tema que nos interpela a todos como sociedad. ¿Qué pasa si todos no hacemos algo? Pues esa es una muy buena pregunta. Se podría responder de varias maneras. A mí lo primero que me viene a la mente ahora mismo, que me pide el cuerpo decir, es, ¿pueden dormir? ¿Puede dormir alguien que no interviene frente a un maltrato? Porque yo sé que hay niños que lo pasan mal, que es lo que hablábamos antes, pero no tienen la capacidad, no saben, nadie les ha dicho que la unión hace la fuerza, que no has de ir tú solo a apoyar a la víctima, pero sí que podéis ir 5, 7, 9 y avisar al victimario y decirle, como vuelvas a hacer esto, vamos a ir todos en tromba, en tropel, a decir, está pasando esto, te lo avisamos, y es la última vez. Entonces, por eso decimos, tienen que intervenir ellos, porque ellos son, mira, yo siempre digo, ellos son los ojos y los oídos del acoso. Ellos ven, ellos oyen los insultos, pero yo les digo, y además sois la nariz, porque incluso cuando no lo veis, sabéis que algo pasa. Uy, aquí me huele a mí que pasa algo. Pero no sois la boca y no sois las manos para actuar. La boca para decirlo y las manos para actuar. Ese es el tema. Entonces hay que hacerles una reflexión, pero no una reflexión, como yo digo, la moralina fácil, hombre, no lo hagas. No, con todo el cariño y con todo el amor del mundo, porque yo de verdad que quiero a mi profesión y a mis alumnos, pero hay que sacudirles de vez en cuando y decir que no. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿dónde está tu sentido de la justicia de adolescente? ¿Dónde está eso de, esto no es justo, profe, no es justo, profe, y lo que tú estás haciendo, ¿qué es? ¿Es justo que tú permitas que maltraten a un compañero? Entonces, quizá lo que falta, entre otras cosas, porque fíjate cuántos aspectos hay, también es que tengamos esa formación y ese talante para saber dirigirnos a ellos, para decir que te quiero mucho, pero que no te lo voy a consentir. ¿Me explico? Entonces, esto es un rompecabezas que tiene muchas piezas, muchos agentes, y hemos hablado de todo, de los padres, de los niños, de los inspectores, de los directores, de los profesores. Cuando cada uno ocupe su lugar y sepa lo que tiene que hacer y en qué lugar ha de estar, acabaremos con esto, porque entonces tendremos ya cada pieza adaptada al entorno, y conformando pues ese rompecabezas ya cerrado. Entonces, por eso nosotros en NACE ideamos el decálogo contra el acoso escolar, que son 10 medidas que terminarían, estamos seguros de que terminarían si se implementase con esta lacra. Entonces, lo primero es nombrarlo, tú lo has dicho. Lo que no se nombra no existe. Exacto. Y en los colegios no se quiere hablar de bullying, no se quiere hablar de acoso escolar. Tampoco hay que hablar gratuitamente, eso de todo es bullying, tampoco. Por eso hay que saber lo que sí y lo que no. Luego, el acoso escolar tiene que estar recogido en los documentos básicos de ese centro. En cada centro hay unos, aquí se llaman de una manera, allí se llamarán de otra, pero hay que recogerlo ahí. Y hay que decir a los tutores, a los responsables de cada grupo, al profesor principal, no sé cómo le llamáis allí, pero hay que decir, hay que abordar esto en las tutorías y hay que abordarlo bien, sabiendo de lo que estamos hablando y qué es, en qué consiste y cómo se puede atajar. Hay que hacer formación para el profesorado, urgente, información para los padres. Los protocolos, ya lo hemos dicho, intervención de un agente externo, porque si no, eso no funciona. Planes de prevención, educación emocional desde infantil. Más prioridad a la educación emocional
Y menos currículum, con todos mis respetos. Yo soy profesora de lengua española, de lengua y literatura, claro que sí. Vamos a enseñarles, sí, el sujeto, el predicado y los complementos. Algunos seguramente me estarán escuchando, algunos de mis alumnos. Ese que ha dicho, a mí me pasó profe, no sé si no será alguno de los míos, no lo sé. Pero, vale, se lo tenemos que enseñar, pero también, ¿dónde está esa parte humana? Sin duda. ¿Dónde está esa parte humana? Campañas amplias tiene que haber y transparencia. Bueno, no sé si he dicho los 10, pero más o menos transparencia. Que sepamos cuántos niños están afectados, porque aquí en España rondamos los 2 millones, no me equivocaré mucho, rondamos los 2 millones. ¿Cuántos de ellos quedan tocados a nivel psicológico? Es decir, ¿en cuántas patologías psiquiátricas, cuántos enfermos psiquiátricos presentan como uno de los componentes de base de esa patología un caso de acoso escolar? Que además tú sabes que luego se combina, porque el que ha sido maltratado después, pobre, se deja maltratar en otros ámbitos. Entonces la cosa es seria. ¿Cuántos suicidios hay? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Cuántos cambios de centro por parte de la víctima? Todas estas cifras son las que tenemos que tener. Y todo eso forma parte de la transparencia. Sí, hay un tema ahí con la invisibilización de la situación que lo pone más grave, porque si no tenemos los datos, si no hay transparencia, como tú dices, es muy difícil poder tomar medidas que vayan justo a atacar el problema de base. Pero hay algo que me ha gustado mucho como lo has dicho, porque finalmente nos pone la responsabilidad a nosotros, a cada uno, y que tiene que ver con esto de que está en nosotros, porque podemos ver y tenemos ojos para poder ver la realidad, para un poco como Saint-Exupéry, ¿cierto? Esto de ver aquello que es invisible y por lo tanto abrir los ojos y estar atento a lo que pasa, escuchar con el corazón, escuchar atentamente, escuchar en presencia, sin dejar pasar las cosas, sino que estar atento ahí, olfatear y hacer caso a la intuición, al instinto que está tan en la piel nuestra, ¿cierto? Hablar, gustar esas palabras que invitan al diálogo, esas palabras que son necesarias decir y no callarlas, y tocarnos, abrazarnos, ahora cada vez menos, pero en algún momento volver a abrazarnos con cariño, con este sentido de acoger a la víctima y acoger al victimario, porque aquí lo que nos importa es que todos nuestros niños, niñas y jóvenes puedan en definitiva tener oportunidades equitativas para aprender, para participar, para desarrollar sus talentos, y para que logremos eso, a la base está el amor con el que hacemos las cosas, sin juicios, sin crítica. Desde el amor quiero acompañarte a ti como víctima, a ti como victimario, para que en algún momento cada uno logre desarrollar al máximo sus talentos, para que en el fondo convertirlos en personas, en ciudadanos honestos, responsables, respetuosos, capaces de co-construir un mejor espacio para vivir para todos. Entonces creo que por ahí va nuestro rol de maestros también. Carmen, hemos conversado un montón y nos quedan kilos de temas para conversar, pero yo sé que ya es de noche para ti, seguramente estás cansada y tienes que descansar. Yo quisiera pedirte si nos pudieras dejar así, bueno, y lo otro decir que cuando postee el video de esta conversación, voy a dejar ahí todos los links para que sigan a NACE y puedan revisar los del decálogo y toda la información que ustedes tienen ahí, pero que nos pudiéramos quedar con 2 o 3 ideas básicas que tú quisieras dejarnos aquí como instaladas para que no se nos olviden y desde ahí, bueno, poder seguir trabajando. Bueno, pues difícil ahora mismo sintetizar porque yo lo quiero todo, en acoso escolar lo quiero todo y lo quiero ya, para evitar que sigan sufriendo, ¿no? Pero quizá uno de los títulos que solemos utilizar, que es que el acoso escolar es cosa de todos, y decimos, ¿y tú qué haces? Entonces yo a las personas que ahora
nos están viendo, escuchando, que espero que sean muchas, me haría mucha ilusión y más, siempre lo digo, dirigirme a los países hermanos de Latinoamérica, ¿no? Pues yo les pregunto, ¿tú qué haces frente al acoso escolar? Porque es que puedes hacer algo. Con nosotros, por ejemplo, pues trabajan, quiero decir, colaboran entidades como, por ejemplo, ACB, que es Asociación de Clubes de Baloncesto. Pues a esos señores que no tienen nada que ver directamente, podemos entender, con el acoso escolar, un buen día se les ocurre hacer una campaña ACB, actuamos contra el bullying. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos una campaña. Y como esto, podría decir otras muchas cosas que ahora, pues para no cansaros, no voy a decir, pero que demuestra que todos los sectores sociales tienen algo que decir y algo que hacer frente al acoso escolar. O sea, es verdad que es una lacra social en la sombra, y si es social quiere decir que estamos todos concernidos, no solamente la comunidad educativa, que nadie se equivoque. Esto afecta al ámbito sanitario porque muchas veces un buen pediatra puede detectar un caso de acoso escolar, y porque además hay niños que acaban en centros psiquiátricos, los hay, por causa del tema del bullying. Está concernido también el ámbito de la justicia porque hay casos que se tienen que judicializar, lamentablemente. Están los medios de comunicación, que lo pueden abordar bien, mal o regular. Está la instancia política, administrativa, educativa, etcétera. Entonces, es un tema social y todo el mundo puede hacer algo y debe hacer algo para evitarlo. Cualquier persona que vea un maltrato de dos chavales o tres o cuatro al salir del centro educativo, pues no te cruces de brazos, actúa o dilo a la dirección o dilo si conoces a los padres o pregunta. Todo el mundo puede hacer algo y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no inhibirnos, sino ver de qué manera podemos contribuir a terminar con el sufrimiento de los niños. Porque, oye, yo a mis colegas les digo, en las charlas les digo, ¿y si fuera tu hijo? Si fuera tu hijo, ¿cómo lo verías? No hay nada más que empatizar y ponerse en el lugar del otro. O a los niños, y si fuera tu primita, ¿qué tal? ¿Cómo lo verías que la maltratasen? Esto es lo que a lo mejor tendríamos que hacer más desde pequeñitos, trabajar todas estas habilidades. Y qué buena pregunta. ¿Y tú qué haces? Me encantó, porque esto nos interpela a cada uno en el fondo, y es una respuesta que cada uno de nosotros puede dar. ¿Y tú qué haces con esto? O sea, porque esto no va de quién sabe o quién no sabe, es qué haces con aquello que sabes. Porque de pronto alguien puede decir también, bueno, si este tema ya está escuchado, si tantas veces que hablan de esto. Bueno, ¿y qué has hecho en el fondo con esto que sabes? ¿Qué vas a hacer ahora? Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a todos los que nos están escuchando ahora en el directo y a los que lo van a ver luego en diferido. Bueno, después de haber escuchado esto que hemos conversado hoy día, ¿qué idea vas a rescatar para incorporar a tu propia vida, para hacer algo, para hacer que las cosas pasen? Porque esto no va solo de conversar, o sea, está súper bien el conversar, el dialogar, y es la invitación que le hemos hecho a todos para que después de ver esto, vayan, conversen con sus hijos, con sus nietos, con los vecinos, con quien tengan al lado, y abran el tema. Pero después de eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Porque si vamos sumando, ya dijiste que éramos como piezas de un rompecabezas, y si vamos uniendo estas piezas, sin duda que vamos a lograr avanzar en este tema, porque, como lo dijiste por ahí al principio, no es cosa de niños, es cosa de todos. Así que, Carmen, infinitas gracias por este espacio
espacio, por todo lo que has compartido con nosotros, por la generosidad que has tenido de regalarnos tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia, y desde ahí invitarnos a reflexionar, a tomar acción, a poder incorporar y hacernos cargo. Fíjate que una vez un amigo me dijo, hazte cargo, y esa es una frase que me encanta, el hazte cargo, porque en el fondo no depende de otros. Es cierto que las cosas funcionan cuando hay legislación, cuando hay mil cosas, pero finalmente todo eso no tiene mayor sentido si cada uno de nosotros no se hace cargo. Gracias, Claro. gracias. Gracias a ti. Mira, hay una reflexión, creo que viene muy adecuada ahora mismo. Dale. No es lo mismo cargar que hacerse cargo. Hay gente que va por la vida cargando en vez de haciéndose cargo de su propia vida y de las cosas. Padece la vida, la sufre, la carga, ¿eh? Entonces eso es estupendo. Lo ideal es hacerse cargo de las cosas y no tener la sensación de que cargamos con ellas. Para mí, Verónica, ha sido un placer estar con vosotros, contigo, con todos tus oyentes, espectadores, y estoy encantada. Me ha parecido una conversación de las que a mí me gustan, así como entre amigas, muy natural, porque es cuando mejor salen. Así que te agradezco infinito esta invitación y ojalá, haciendo honor al título de este espacio, ojalá que hoy hayamos sembrado mucho en tierra fértil, ojalá que esa tierra se vaya abonando y regando y germinen lindas flores. Eso es lo que yo deseo en temas de acoso escolar. Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes han estado con nosotras en esta tarde, más noche para mí, tarde para ustedes. Y un abrazo muy grande. Estoy a disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Sin duda vamos a seguir conversando, vamos a seguir planeando cómo sumar ideas, porque claro, esto es cosa de todos, y contarte que aquí han llegado varios amigos de Argentina que pude reconocer, varios amigos de Uruguay, de México, así es que, y bueno, muchos de España que hablaban de ti como su profe y te dejaban muchos cariños. Hay varios que han sido colegas míos, estudiantes míos también, así que gracias a todos. Tenemos que hacernos cargo, este es un tema al que le vamos a seguir poniendo ganas, trabajo, porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes se lo merecen vivir y crecer y aprender en un ambiente libre de violencia. Así es que gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias a todos los que fueron pasando, y un beso grande, Carmen. Otro para ti y para mis niños que mañana los veré en clase. Les agradezco que ellos hayan estado viéndome esta tarde. Muchas gracias. Besos y abrazos para todos. Gracias, muchas gracias. Yo voy a postear ahora esto rapidito, voy a dejar todas tus coordenadas y luego nosotras nos comunicamos. Besos. Muy bien. Muy bien. Chao, gracias a todos. Chao.